Desde nuestra infancia se nos ha inculcado la idea de ser buenas personas, que debemos actuar con la mayor justicia y virtud posible en cada una de nuestras acciones. Hasta cierto punto, este parece ser un principio incuestionable y una admirable forma de vivir. Sin embargo, ¿cómo reaccionarías si te dijera que estas cualidades, a priori consideradas como loables y dignas de respeto, pueden, en realidad, convertirse en una enorme molestia cuando se trata de asumir algún cargo de poder? Esta es precisamente la provocadora idea que Nicolás Maquiavelo plantea y desarrolla en su obra más conocida, El Príncipe. Aquí, el autor desarrolla un análisis profundo y realista sobre el ejercicio del poder, despojándolo de las nociones idealistas y éticas que habían predominado en la filosofía política hasta su tiempo. Se abordan aspectos esenciales para un gobernante, como el manejo de las emociones humanas, el cumplimiento de las promesas, la necesidad de evitar el odio de su pueblo, las estrategias para ganar la estima y admiración tanto de súbditos como de aliados, entre muchas otras cualidades que un gobernante debe tener para permanecer y consolidarse en el poder. Estas ideas nacen de una comprensión aguda de la naturaleza humana y de las dinámicas políticas que siguen siendo relevantes incluso en la actualidad. Para Maquiavelo, el poder no es inherentemente bueno ni malo, sino que es solo una herramienta necesaria para garantizar el orden, la estabilidad y la seguridad de un Estado. Desde su perspectiva, el poder es neutral, una fuerza que adquiere valor moral o inmoral según cómo y para qué se utilice. En El Príncipe, Maquiavelo desarrolla una visión pragmática del poder, separándolo de una idea ética idealista y enfocándose en su eficacia más que en su moralidad. Para él, lo importante no es si el gobernante es virtuoso en el sentido moral, sino si es capaz de mantener el control y salvaguardar el bienestar del Estado frente a cualquier amenaza interna o externa. Hay dos maneras de combatir una crisis. Una es con las leyes y la otra con la fuerza. La primera es distintiva del hombre y la segunda, de la bestia. De esta manera, un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. El poder en este sentido es visto como una herramienta dinámica que exige adaptabilidad y estrategia. Maquiavelo introduce conceptos clave, como la capacidad y la fortuna, para explicar cómo el gobernante puede manejar y conservar el poder. La astucia y la determinación son habilidades que todo mandatario debe tener y que serán el eje de su gobierno, mientras que la fortuna, aunque también puede ayudarte en ocasiones, solo es un producto del azar y las circunstancias externas. Y aunque la fortuna puede influir en el éxito de un gobernante, Maquiavelo sostiene que la capacidad del gobernante es lo que, en realidad, le permitirá dominar ese azar y convertirlo en oportunidades. De esta manera, el poder, cuando se emplea de forma adecuada, se convierte en un elemento indispensable para la permanencia del gobernante. Es a través de este medio que un líder puede asegurar no solo su estabilidad, sino también el bienestar de su pueblo. Sin embargo, esto implica, en ocasiones, tomar decisiones difíciles y recurrir a acciones que podrían ser consideradas por lo menos cuestionables. Pues, si las circunstancias lo demandaran, el gobernante debe estar dispuesto a hacer lo necesario para garantizar la estabilidad de la sociedad. Este enfoque, aunque polémico, resalta la importancia de tomar decisiones y adoptar cualquier medida, por inapropiada que parezca, con el fin de asegurar el bien colectivo. Después de todo, ¿no se dice acaso que el fin justifica los medios? Entonces, empecemos analizando una de las cuestiones más controvertidas y profundas de la obra de Maquiavelo. ¿Es mejor que un gobernante sea amado o temido? Para el filósofo, la respuesta a esta pregunta no es del todo simple, pero su análisis crudo y pragmático lo lleva a concluir que, aunque idealmente un gobernante debería ser ambas cosas, si se debe elegir solo uno, es preferible 1000 veces ser temido. Para justificar esta afirmación, debemos partir del reconocimiento de que el amor y el temor son fuerzas emocionales fundamentales en la relación de gobernante y súbditos. El amor, en la perspectiva de Maquiavelo, es frágil, voluble y dependiente de las circunstancias. Los hombres aman mientras les conviene, pero si sus intereses cambian, ese amor desaparece fácilmente.
Por el contrario, el temor, especialmente el temor al castigo, es una herramienta más duradera y confiable para mantener el orden. En este sentido, el amor no depende del mandatario. Un día el pueblo puede amarte y al otro día aborrecerte, haciéndolo un factor caótico. Por otra parte, el temor es una emoción que puede ser controlada enteramente por el gobernante, ya que surge de su poder y la autoridad. Sin embargo, se advierte que el temor debe administrarse con cuidado, evitando que se convierta en odio, ya que este último puede desestabilizar el gobierno y provocar rebeliones. A todo esto, Maquiavelo lo denomina como crueldad bien usada, y la distingue de la crueldad mal usada. La primera se refiere a acciones severas pero necesarias, ejecutadas de manera decisiva y con el propósito de establecer el orden y la estabilidad. La segunda, en cambio, implica actos de violencia gratuitos o prolongados, que generan odio y resentimiento en los ciudadanos. La crueldad no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un objetivo mayor, la seguridad del Estado. Si un acto cruel evita un caos mayor o un sufrimiento prolongado, entonces puede justificarse su empleo. Y, aunque pueda parecer despiadado desde una perspectiva ética, lo cierto es que era la mejor solución, o como le decimos coloquialmente, era el mal menor. Sin embargo, como ya se mencionó, el temor no debe degenerar en odio. Y para evitar esto, no solo basta con tener a la población controlada, sino que el mandatario podrá emplear cualquier tipo de treta que le beneficie. Después de todo, el gobernante ideal debe ser astuto, determinado y pragmático. De esta forma, la capacidad del gobernante no radica en su honestidad, sino en su habilidad para garantizar la estabilidad del poder. Maquiavelo introduce una adecuada metáfora para describir el comportamiento de un buen gobernante. Este debe ser tanto león como zorro. El león simboliza la fuerza y la valentía, cualidades necesarias para enfrentar desafíos externos y mostrar autoridad. Sin embargo, estas características por sí solas no bastan, ya que el león es vulnerable a las trampas. Por ello, también debe ser un astuto zorro, con la capacidad de reconocer y evitar las artimañas de sus enemigos. En este sentido, un líder eficaz debe combinar el poder con la astucia, adaptándose a las circunstancias y anticipando los movimientos de sus enemigos. La astucia del zorro le da la potestad de maquillar la verdad a su favor, romper promesas y actuar de manera disimulada si ello es necesario para proteger su posición y el bienestar del pueblo. Bajo este enfoque, se desafía la noción tradicional de la honestidad como una virtud indispensable para el liderazgo. Pues, aunque idealmente un líder debería ser fiel a su palabra, la realidad política a menudo exige lo contrario. La verdad puede ocultarse y las promesas pueden romperse. En tanto nadie se entere, no tiene por qué afectar el gobierno. Esta filosofía, aunque cuestionable, está enraizada en una comprensión profunda de la naturaleza humana. Para Maquiavelo, las personas son en su mayoría egoístas, desleales y guiadas por sus intereses. Dado que los súbditos y aliados suelen romper sus propias promesas, un mandatario que se mantenga rígidamente honesto y fiel a su palabra corre el riesgo de, en cualquier momento, ser traicionado. La política no es un juego de moralidad, sino una lucha constante por el poder en un mundo impredecible y peligroso. Bajo este enfoque, te pregunto, ¿hay tanta diferencia entre ser virtuoso y parecerlo? Un buen gobernante debe esforzarse por proyectar una imagen de rectitud, fidelidad y compasión, aunque en la práctica actúe de manera contraria. Mientras nadie se entere, esta falsa apariencia le permitirá mantener la confianza y el apoyo de sus súbditos, incluso si en algún momento toma decisiones equivocadas. Pues lo importante no es la integridad moral del gobernante, sino la percepción que los demás tienen de él. En otras palabras, la política se convierte en una obra de teatro, donde todos son actores que ocultan su verdadera identidad, y en la que el éxito depende de la capacidad del líder para controlar la narrativa. De esta manera, un gobernante debe evitar a toda costa ser despreciado y odiado por sus súbditos y aliados. Para ello es crucial mantener una imagen de autoridad y respeto,
pero sin llegar a provocar el resentimiento ni la insubordinación. El desprecio y el odio son dos de los mayores peligros para un líder. El desprecio surge cuando el gobernante parece débil, inconsistente e incompetente, lo que mina su autoridad y alienta a otros a desafiarlo. Por otro lado, el odio proviene de acciones que el pueblo considera injustas o abusivas. Para evitar el desprecio, un príncipe debe proyectar fuerza, sabiduría y determinación. Esto no significa que deba ser un completo tirano, pero sí debe actuar de manera calculada y fría, demostrando que tiene el control de la situación. Pues un líder que es percibido como fuerte inspira respeto, mientras que uno percibido como débil es inevitablemente cuestionado, aunque una cosa no tenga nada que ver con la otra. En cambio, la gestión del odio es más sutil y requiere de estrategias más elaboradas. Incluso Maquiavelo no descarta el uso de la crueldad si fuese necesario, pero advierte que estas acciones deben ser totales, rápidas y enfocadas, de tal forma que eliminen el problema de raíz sin importar las implicaciones éticas subyacentes. Después de todo, un príncipe no necesita ser amado, pero sí debe evitar ser odiado. Este equilibrio es crucial para mantener la estabilidad del poder. Mientras que el amor es voluble y depende de las emociones cambiantes de las personas, el respeto y el temor bien gestionados son más duraderos y confiables. Un artificio bastante conocido en la política es, por ejemplo, poner a cargo de los mensajes negativos e impopulares a colaboradores sin relevancia. Esto implica dar a conocer al pueblo el alza del precio de los productos básicos o la subida de impuestos. Todo ello será percibido de manera negativa, pero en realidad no habrá una asociación directa con el gobernante. En cambio, el mandatario debe reservar para sí mismo los mensajes que generen aprobación. De esta manera, se crea la ilusión de una autoridad capaz y benevolente. Este enfoque permite al gobernante mantener su imagen de autoridad mientras reduce el riesgo de ser percibido como injusto o cruel, alimentando así la fe y confianza en su persona. Es así que la percepción pública juega un papel fundamental en el mantenimiento del poder. Para lograr esto, el mandatario debe actuar de manera estratégica, intentando controlar en todo momento la imagen que proyecta y asegurándose de que los ciudadanos vean sus acciones como necesarias para el bien común. Así pues, para Maquiavelo es de suma importancia que un gobernante sea estimado y percibido como virtuoso, tanto por su pueblo como por sus colaboradores. Pues su reputación no solo es un elemento decorativo, sino que es una herramienta fundamental para consolidar y mantenerse en el poder. Un líder debe hacer todo lo posible para ganarse la admiración y el respeto de los demás. Debe buscar en todo momento ser estimado, ya que una buena imagen refuerza su autoridad y disuade a sus enemigos. La estima pública, según el autor, no se basa únicamente en cualidades personales, sino en acciones concretas que demuestren fortaleza, sabiduría y habilidad. Estas acciones deben ser visibles y estar orientadas a fortalecer tanto la imagen del rey como la estabilidad del Estado. En este contexto, las apariencias son tan importantes como la realidad, pues un gobernante no necesariamente debe ser virtuoso, pero es indispensable que lo parezca. Incluso el más tirano puede ser percibido como audaz, justo y comprometido con su pueblo si proyecta la imagen adecuada. Es decir, no importa tanto lo que el gobernante haga en privado, sino cómo esas acciones sean percibidas públicamente. Esta aparente justicia, aunque fuese equivocada, fortalecerá la relación del gobernante con los ciudadanos, asegurando su lealtad y confianza. La clave radica en construir una narrativa que presente todas las decisiones como necesarias y beneficiosas para el bienestar común. Incluso cuando se implementen medidas duras, estas deben justificarse como actos en favor del orden, la seguridad y la estabilidad. Aquí es donde el manejo de la percepción juega un papel crucial. El gobernante debe anticipar cómo serán interpretadas sus acciones y, cuando sea necesario, modificar su comportamiento de acuerdo con las circunstancias con el único fin de reforzar su autoridad. Para finalizar, debemos mencionar que este manual escrito por Maquiavelo hace tantos años aún se considera bastante influyente en la actualidad. Las estrategias presentadas en su obra son todavía válidas para mantener el orden y garantizar la estabilidad de un Estado.
desafiando las concepciones idealistas tradicionales sobre el gobierno y la moralidad. Su análisis, aunque discutible en muchos puntos, sigue siendo efectivo porque aborda la verdadera naturaleza del ejercicio del poder político. Una jungla humana, donde las más feroces bestias hacen lo que sea necesario para sobrevivir, desde manipulación hasta los más crueles engaños y traiciones. Pues llegados a este punto, según el autor, esta es la verdadera naturaleza humana. En conjunto, el libro entero sirve como una guía integral sobre cómo un líder puede manejar el poder de manera efectiva, combinando autoridad, decisión y audacia. Maquiavelo no ignora la complejidad del liderazgo, más bien, ofrece un enfoque realista que reconoce las limitaciones del comportamiento humano y la necesidad de adaptar sus estrategias según las circunstancias. Aunque su perspectiva puede parecer cruda, refleja un entendimiento profundo de las dinámicas políticas y sociales, mostrando que el éxito del gobernante no depende únicamente de sus intenciones, sino de su habilidad para manejar las situaciones y anticiparse a los desafíos. En un mundo donde el poder y la política son inherentemente engañosas, estas ideas siguen siendo un recordatorio de que a veces se tienen que tomar acciones crueles con el fin de salvaguardar un bien mayor. En este sentido, la moralidad convencional puede convertirse en un obstáculo para el ejercicio eficaz del poder. Aunque Maquiavelo no aboga necesariamente por la crueldad gratuita o arbitraria, más bien, enfatiza que estas acciones deben ser bien calculadas, puntuales y orientadas hacia un objetivo claro. La crueldad bien aplicada, como él la define, busca prevenir un mal mayor, evitar el caos y fortalecer la autoridad del gobernante en momentos de crisis. En su visión, el gobernante ideal no se aferra a ideales abstractos, sino que actúa conforme a las exigencias de la realidad. Esto significa que el líder debe estar dispuesto a asumir la carga de tomar decisiones difíciles, incluso a riesgo de sacrificar su propia ética y moral, siempre que éstas logren un beneficio mayor a largo plazo. Sin más que agregar, y esperando que esta información te haya sido de utilidad, me despido. Gracias y hasta luego.